Las políticas en América Latina son diversas y multifacéticas, pero una tendencia común entre muchos países es la disparidad significativa entre la clase trabajadora y la élite adinerada. Este desequilibrio económico conduce a altos niveles de pobreza, lo que a su vez a menudo resulta en apoyo electoral para los movimientos políticos de izquierda, que prometen solucionar estos problemas desde la raíz. Sin embargo, en Brasil el populismo de derecha tiene un apoyo significativo, como lo demuestra la sólida actuación del presidente Jair Bolsonaro en las elecciones presidenciales del 2022. Al final del día, en un apretado resultado, fue el presidente Lula da Silva quien ganó las elecciones. Ícono de la clase trabajadora, un ex trabajador metalúrgico y líder sindical, Lula ahora cumple un tercer mandato récord como presidente. Después de las protestas en Brasilia, el Partido de los Trabajadores podría tener la oportunidad y el capital político para establecer un nuevo contrato social. ¿Fue esto un intento de golpe de Estado? ¿Tiene Lula da Silva suficiente apoyo internacional? Con esta y muchas otras preguntas en mente, Voice of the Resistance habló con dos de los principales autores e intelectuales cercanos al Partido de los Trabajadores de Brasil. Frei Beto, autor, activista político, filósofo, teólogo de la liberación y ex fraile dominico, y Amir Sader, autor, sociólogo y politólogo. O que ha passado é que, efetivamente, Lula era o único candidato capaz de ganhar de Bolsonaro. Como se sabe, Bolsonaro hizo um governo de 4 anos muito militarizado e com um trabalho muito efetivo de deformação das consciências da gente. Um governo que tinha por base o medo, volver à ditadura militar, enfim, acusar Lula de corrupto, de comunista e tudo isso. E como a população do Brasil é muito conservadora, então ele teve apoio aí de 58 milhões de eleitores, pero Lula teve 60 milhões de eleitores, ou pouco mais. E por uma margem pequena, reconhecemos, ha ganado as eleições e a gente bolsonarista não quer reconhecer isso. Então, este domingo, 8 de janeiro, esta gente hizo um intento de golpe de Estado, um intento de desestabilização de nossas instituições. Esta gente não tem proposta. Esta gente, incluso agora, não tem liderazgo, porque Bolsonaro se foi aos Estados Unidos, abandonó su gente, entonces esa gente está desesperada. El presidente Lula da Silva, quien en ese momento visitaba las comunidades afectadas por las inundaciones en Sao Paulo, rápidamente tomó medidas, y un juez de la Corte Suprema destituyó a Ibanez Rocha, el gobernador de Brasilia, por supuestamente retrasar la respuesta en beneficio de los activistas pro Bolsonaro. También intervino en el Departamento de Policía de Brasilia, que había colaborado con los manifestantes, y Anderson Torres, que acababa de asumir el cargo de secretario de Seguridad del Distrito Federal, junto con Fabio Vieira, excomandante de la Policía Militar del Distrito Federal, fueron detenidos y procesados. Más de 1.500 personas han sido detenidas, interrogadas, acusadas e investigadas. También se les responsabilizará financieramente por los daños causados a los 3 edificios gubernamentales. En la práctica es como si tomaran Brasilia, ¿no? Como si ocuparan sin casi ninguna resistencia, ¿no? Una debilidad enorme de las defensas existentes, ¿no? Tanto de la policía como de las Fuerzas Armadas. Incluso el sector de las Fuerzas Armadas protegiendo a los que se manifestaban
cuando se dirigían a los locales que han invadido. Entonces, una complacencia, una connivencia muy clara, ¿no? Que tardó 1 hora y media, 2, que parecía para nosotros acá, que parecía una eternidad, porque se ocuparan y pasaron a destruir tanto objetos culturales de valor como muebles, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces fue no solo ocupación, pero fue, ahora, sin un objetivo directo. Yo diría lo siguiente, si los sectores de Fuerzas Armadas, descontentos con el resultado electoral, asumieran la cabeza, el liderazgo de ese movimiento, ahí sí podía tener un resultado más grave, ¿no? En este video publicado por Diario do Nordeste, vemos como un coronel del ejército intenta impedir el arresto de los activistas. Hay similitudes obvias con los disturbios del 6 de enero en el Capitolio de los Estados Unidos. Le preguntamos a Frei Beto si está de acuerdo con esa evaluación. Sí, muy similar. Es una gente mimética, una gente que tiene también Trump como su referencia mayor, porque Bolsonaro es un discípulo de Trump. Bolsonaro nunca ha escondido su admiración por Trump. Incluso no es por acaso que Bolsonaro ahora está en Miami para estar ahí cerca de Trump. Y al mismo tiempo, esa gente quis imitar a ellos. La diferencia es que en Brasil, por razones de espacio físico, los 3 palácios estão muito cercas, em la Plaza de los Tres Poderes em Brasília. Então, isto facilitou que essa gente legasse e hicesse todo este dano em los edifícios, las obras de arte, muitas coisas de la história do país que estavam em los palácios, incluso as fotos de todos os presidentes do país han sido dañadas, pero já está todo bajo controle, pero sabemos que vamos conviver com a cultura bolsonarista. Assim como Estados Unidos há a cultura trumpista muito forte, aqui é muito forte a cultura bolsonarista. Vamos convivir com isso. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, declaró que fascistas fanáticos hicieron lo que nunca se ha hecho en la historia de este país. Es importante recordar que la izquierda brasilera ha tenido gente torturada y muerta. Han habido desaparecidos y nunca de ningún movimiento de izquierda invadiendo el Congreso Nacional, la Corte Suprema y el Palacio del Planalto. No tiene precedentes en la historia de nuestro país. No hay precedentes de lo que han hecho. No hay precedentes de lo que ha hecho esta gente y por eso habrá que castigarlos. E incluso vamos a averiguar a quiénes son los financiadores de estos vándalos que fueron a Brasilia. Encontraremos a los financistas y todos pagarán por la fuerza de la ley. Este gesto irresponsable, ciertamente antidemocrático, es un gesto de vándalos y fascistas. Esse gesto antidemocrático e esse gesto de vândalos e de fascistas. Los partidarios de Bolsonaro acamparon y protestaron afuera de edificios federales, pidiéndole al ejército que tome el poder y mantenga a su líder como presidente. Después del ataque, Lula depuso a 80 ministros militares y pareció haber recuperado completamente el control de la situación. Incluso el sector de las Fuerzas Armadas protegiendo a los que se manifestaban cuando se dirigían a los locales que han invadido. Entonces, una complacencia, una connivencia muy clara, ¿no? Que tardó 1 hora y media, 2, que parecía para nosotros acá, que parecía una eternidad, porque se ocuparan y pasaron a destruir tanto objetos culturales de valor como muebles, etcétera, etcétera, ¿no? Yo diría lo siguiente, si los sectores de Fuerzas Armadas, descontentos con el resultado electoral, asumieran la cabeza, el liderazgo de ese movimiento, ahí sí podía tener un resultado más grave, ¿no? La actual polarización política en Brasil se debe en parte al hecho de que el presidente Lula da Silva, quien cumplió 2 mandatos ya entre el 2003 y el 2010, fue encarcelado por corrupción en 2018. Sin embargo, en 2021, la Corte Suprema de Brasil restableció los derechos políticos de da Silva, quien previamente había sido liberado
y dictaminó que el juez Sergio Moro fue parcial en su veredicto e interfirió intencionalmente en las elecciones del 2018, al falsamente condenar a Lula, impidiendo así que Da Silva se presente contra el eventual presidente Jair Bolsonaro. Eventualmente, Sergio Moro pasó a servir como ministro de Justicia bajo Jair Bolsonaro. Desde entonces se ha revelado nueva evidencia de motivación política en el caso contra Lula a través de conversaciones y chats filtrados entre Sergio Moro y otros actores políticos y fiscales, lo que para la Corte Suprema nulificó el juicio contra Da Silva. Este es solo un ejemplo de la profunda división entre la izquierda y la derecha en Brasil. Cuando asumió la presidencia, desarrolló muy intensamente un discurso del odio, un discurso de la agresividad hacia la oposición, hacia los medios, hacia el judiciario, etc. Entonces, como que se preparó un clima de movilización agresiva, violenta, ¿no? Cuando llegó la derrota de Bolsonaro, él no reaccionó. Entonces, no reconoció, pero tampoco alegó que había fraude o algo así, no. Simplemente se recogió, pasó un tiempo incluso sin hablar nada. Bolsonaro renunció de alguna forma, ¿no? Incluso después salió del país con su mandato todavía vigente. Ni siquiera solicitó la licencia para viajar, que sería normal. Su vicepresidente dijo que no conversó nada con él, no arregló nada, etc. Se fue simplemente, ¿no? Para Miami, ¿no? Que era una manera más de, aunque no reconocía el resultado, en la práctica hacerlo, ¿no? Y la toma de posesión de Lula el 1 de enero fue espectacular, un gran acto, etc. Incluso con esa imagen simbólica de Lula subiendo la rampa para el Palacio del Planalto con representantes de los sectores más excluidos de la sociedad, ¿no? Negros, mujeres, deficientes físicos, indígenas, etc. Y en ausencia de Bolsonaro, ausencia útil, digamos, eficiente, fue una mujer negra que recoge basura por la calle y que le puso la faja presidencial. Entonces fue muy, muy simbólico, muy fuerte la cantidad de gente por la calle, eso se vio a nivel mundial. Pero siguió habiendo atentados en torres eléctricas por aquí, por allá, etc. Los medios de comunicación a veces son llamados el cuarto poder y con razón. En la mayoría de los países del mundo, los medios masivos de comunicación tienen una gran influencia en la opinión pública. América Latina no es diferente. De hecho, en uno de nuestros informes anteriores, discutimos con Atilio Borón lo que él llamó una tiranía de los medios y el poder judicial en Argentina. Le preguntamos a Frei Beto cómo se compara este caso con la influencia de los medios en Brasil. No, aquí es diferente de Argentina. Primero porque la grande mídia, que sempre ha sido muito crítica ao PT e a Lula, desta vez apoiou a Lula porque não suportava Bolsonaro, sobretudo porque Bolsonaro hacía medidas de censura a esta mídia, Bolsonaro hacía ofensas a esta mídia. Então, a grande mídia do país ha tomado posição favorável a Lula, ao contrário de Argentina. E aqui também a Suprema Corte ha actuado com muita firmeza em favor da democracia, ou seja, contra as medidas de Bolsonaro e de seus ministros, enfim, o que ha favorecido muito a Lula. Quizás una de las instituciones más importantes que normalmente inclinan la balanza de poder en América Latina son las Fuerzas Armadas. Un gobierno puede mantenerse en pie o caer dependiendo de su apoyo o su falta de apoyo. Las Fuerzas Armadas, desde el golpe que en Brasil militar terminó en la década del 80, se mantuvieron la doctrina de seguridad nacional. Siempre la idea de que son la reserva contra que Brasil se vuelva una Venezuela, una Nicaragua, una Cuba, etc. Siempre mantuvieron eso, ¿no? Nunca hicieron autocrítica, y más cercana del gobierno de Lula hubo
o que debiera haberse hecho al inicio de la democracia, que fue una comisión de la verdad, que apuró los crímenes cometidos por los militares, especialmente torturas, etcétera, que los afectó más todavía de lo que estaban antes. Entonces, yo diría que son el sector, el núcleo básico de resistencia a la democracia en Brasil. Puede que no actúen. Lula lo está tratando diciendo que no tiene que hacer nada con la democracia, su rol es defender la seguridad nacional, etcétera, etcétera. Por el momento están desmovilizados, digamos, pero siguen siendo un repositorio, una reserva de la derecha. Para poner en perspectiva los llamados a un golpe militar y el alcance de la división política en Brasil, examinaremos los hallazgos de la Comisión de la Verdad del país. Casi todos los países latinoamericanos han sufrido dictaduras militares. En Brasil, un régimen militar gobernó el país durante 21 años, de 1965 a 1984, cometiendo violaciones masivas de derechos humanos, aplastando la libertad de prensa y reprimiendo a la oposición política. Según el informe final de la comisión publicado el 1 de diciembre de 2014 bajo la presidencia de Dilma Rousseff, el 1 de julio de 1969 se crea en Sao Paulo la Operación Bandeirante, financiado por multinacionales como el Grupo Ultra, Ford y General Motors. La Operación Bandeirante pasó a cometer graves violaciones a los derechos humanos. Según el informe de la Comisión de la Verdad, fue el personal de la Fuerza de Tarea de Coordinación de Ejecuciones el responsable por determinación de las altas esferas de los actos de detención ilegal, interrogatorios, torturas, ejecuciones y desapariciones forzadas de militantes. Una de las torturadas en un lugar secreto por los militares fue Dilma Rousseff, quien fue una insurgente contra la dictadura. Dilma eventualmente llegó a ser presidenta de Brasil. O que acontece ao longo dos anos 70 não é uma ditadura policialesca simplesmente. É a impossibilidade de se dizer a verdade em qualquer circunstância. Por quê? Porque direito à livre expressão estava enterrado. Não se dialoga, não é possível supor que se dialogue com o pau de arara, o choque elétrico e a morte. Não há a possibilidade de um diálogo civilizado. E é isso que é importante hoje na democracia brasileira. Qualquer comparação entre a ditadura militar e a democracia brasileira só pode partir de quem não dá valor à democracia brasileira. Jair Bolsonaro, por otro lado, no solo justificó la tortura, sino que incluso la promocionó en la televisión nacional, diciendo que es algo en lo que él cree. Funciona. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. Le preguntamos a Frei Beto por qué cree que el capital internacional y las potencias extranjeras no apoyaron un posible intento de golpe de Estado esta vez. Sim, o grande capital está dividido. Há uma parte que apoia a Bolsonaro, há uma parte que apoia a Lula, e há uma parte que se divide entre os dois, ou seja, muito oportunista, que depende por onde vão os ventos. De qualquer maneira, há uma conjuntura internacional muito favorável a Lula, tanto a União Europeia quanto o governo dos Estados Unidos, Biden personalmente, han manifestado muito apoio a Lula. E, sobretudo, essa gente ha condenado o governo Bolsonaro por sua agressão à Amazônia, por sua devastação de nossos biomas, enfim, toda a destruição de las selvas do Brasil. O Brasil é realmente um país privilegiado do ponto de vista ecológico. Então, agora não, Lula ha nombrado Marina Silva para cuidar do meio ambiente, e isso tuvo uma repercussão muito favorável, muito positiva. Então, creio que, se tu me pergunta por que Bolsonaro, que queria dar um golpe militar, regressar à ditadura militar a Brasil, não logrou êxito, eu diria exatamente
porque não teve apoio internacional. Sabia que sem apoio dos Estados Unidos, da Casa Blanca, da União Europeia, ele não tinha êxito. Por isso, os militares, em los ensaios que ha hecho para lograr dar um golpe, não pudo avançar. Não pudo avançar porque mesmo as Forças Armadas do Brasil sabiam que não tinham apoio internacional. Então, creio que agora essa gente do mercado também vai ter que aceitar estar aí com Lula, porque Lula não é contra o mercado, mas ele tem muita consciência que há que priorizar os direitos de los mais pobres. Ele mesmo ha dicho que se dar por satisfecho, se pode garantizar a todo o povo brasileiro 3 comidas ao dia. O desayuno, o almuerzo e a cena. E em isto está trabalhando. Bolsonaro desapareció políticamente. Incluso su bloque político de fuerza le quedó solo su partido de extrema derecha, el Partido Liberal. Pero los otros todos se acercaron al gobierno y están con alianza, están participando de alguna manera de la alianza gubernamental de Lula. Entonces se vació más Bolsonaro que el bolsonarismo. Lula incluso lo dijo el otro día, que ese sentimiento de radicalidad de extrema derecha sigue presente en sectores medianos e incluso populares. Pero el éxito del gobierno de Lula, que va a tener su modelo tradicional, desarrollo económico, prioridades de políticas sociales, distribución de renta, generación de empleos, etc., incorporando temas ecológicos y todo, del éxito del gobierno de Lula, se van a tener el resultado de esa pelea que se agudizó en los 4 años de gobierno de Bolsonaro.